En este video vamos a presentar algunos términos de topología de los números reales. El primero es el concepto de entorno. Dado C real se llama entorno de C de radio R mayor a 0, o un entorno abierto de C de radio R, o una vecindad de C o una bola abierta de C, al conjunto de puntos cuya distancia a C es menor a R, o sea, el entorno de C de radio R es el conjunto de los X, tales que el valor absoluto de X menos C es menor a R. También se puede encontrar en la nomenclatura como, en lugar de E de CR, como N de CR o B de CR. Y si no se quiere especificar el radio, simplemente se pone E de C o N de C o B de C. Por ejemplo, el entorno de 1 de radio 0,1 sería el intervalo 0,9 a 1,1, abierto el intervalo. El siguiente concepto es el de entorno reducido. Se llama entorno reducido a un entorno sin su centro, o sea que E asterisco de CR es igual al entorno E de CR menos el conjunto que tiene al punto C. Por lo tanto, sería el conjunto de los X tales que el valor absoluto de X menos C es mayor a 0 y menor a R. Por ejemplo, el entorno reducido de 1 de radio 0,1 sería el intervalo abierto 0,9 a 1 unión el intervalo abierto 1 a 1,1. Vamos a ver algunos ejemplos. El primero es el entorno de C de radio R es igual a intervalo abierto C menos R a C más R. Recuerden que R es positivo. El entorno reducido de C de radio R es el intervalo abierto C menos R a C unión el intervalo abierto C a C más R. Y un intervalo cualquiera AB es el entorno de centro A más B sobre 2 y de radio B menos A sobre 2. Vamos a ver ahora cómo se clasifican los puntos con respecto a un conjunto. Primero vamos a ver el concepto de punto interior. X es un punto interior a un conjunto S si existe algún entorno suyo incluido en S. O sea, si existe un entorno de X tal que ese entorno está incluido o es igual a S. Por ejemplo, si tenemos como conjunto este intervalo que es cerrado a la izquierda y abierto a la derecha, este punto que está ahí marcado es un punto interior porque existe un entorno de él que está incluido en el conjunto. Por ejemplo, si ese fuera el intervalo cerrado en 0 y abierto en 1, 0.8 sería un punto interior. Otro concepto es el de punto exterior. X es un punto exterior de un conjunto S si existe algún entorno suyo que es disjunto con S. O sea, si existe un entorno de X tal que la intersección entre este entorno y el conjunto S es vacía. Por ejemplo, el punto que se indica acá en la figura es exterior porque existe algún entorno que es disjunto con el conjunto. Por ejemplo, si el conjunto fuera el intervalo cerrado en 0 y abierto en 1, el 1,2 sería un punto exterior del conjunto. Vemos ahora el concepto de punto frontera. X es un punto frontera de un conjunto S si no es interior y tampoco es exterior de ese conjunto. Por ejemplo, en este conjunto que tenemos acá, un intervalo cerrado a la izquierda y abierto a la derecha, que también tiene el punto que se ve más a la derecha, los puntos frontera serían estos que se indican en rojo,
ya que en estos puntos, en cualquier entorno suyo, hay tanto puntos del conjunto como puntos que no son del conjunto. Estos son los puntos que no son ni interiores ni exteriores. Luego tenemos los puntos adherentes. X es un punto adherente del conjunto S si ningún entorno suyo es disjunto del conjunto S. O sea, si para todo entorno el entorno intersecciona el conjunto es no vacío. O sea que en todo entorno de X hay puntos del conjunto, o sea que el punto X no es un punto exterior. Por ejemplo, si tenemos este conjunto, un intervalo cerrado a la izquierda y abierto a la derecha, que también tiene al punto de más a la derecha, estos tres puntos son puntos adherentes, ya que no son puntos exteriores. Son puntos en los que en cualquier entorno de ellos hay puntos del conjunto. Si el conjunto fuera los x de la forma 1 sobre n con n natural, entonces el 0 sería un punto adherente, ya que en cualquier entorno de 0, por más pequeño que sea, va a haber puntos de este conjunto de la forma 1 sobre n. Por supuesto, también todos los puntos del conjunto son adherentes. Otro concepto es el de punto aislado. X es un punto aislado del conjunto S si existe algún entorno suyo cuyo único punto del conjunto es el mismo punto X. O sea, si existe un entorno de X tal que la intersección de X con S es igual al mismísimo X. Por ejemplo, si tenemos este conjunto que es en intervalo cerrado a la izquierda y abierto a la derecha, y el punto que está luego más a la derecha, entonces este punto que está a la derecha, que es un punto del conjunto, es un punto aislado, ya que si se elige un entorno suficientemente pequeño, solamente va a contener al punto X como punto del conjunto. Y si el conjunto fuera de la forma de los X igual a 1 sobre n con n natural, entonces todos sus puntos serían puntos aislados, ya que cualquiera sea el punto, se podría elegir un entorno suficientemente pequeño para que ese entorno no contenga, centrado en el punto, no contenga a otros puntos del conjunto. Punto de acumulación. X es un punto de acumulación de un conjunto S si ningún entorno reducido suyo es disjunto de S. Fíjense que es parecida la definición a la de punto de acumulación, de adherente, ¿sí? Pero en este caso con entornos reducidos. O sea, si la intersección entre cualquier entorno reducido y el conjunto S es no vacía. Por ejemplo, si S es este conjunto de los X de la forma 1 sobre n con n natural, entonces el 0 sería un punto de acumulación, ya que en cualquier entorno del 0 hay puntos del conjunto que no son el 0. Recuerden que el 0 no era punto del conjunto, ¿sí? Por lo tanto, en el entorno reducido hay otros puntos que sí son del conjunto y por eso el entorno intersección S va a ser no vacío. La idea es que justamente se llama punto de acumulación porque hay alrededor del punto de acumulación infinitos puntos que no son el mismísimo punto, ¿sí? Otros puntos del conjunto.
Algunas observaciones. Por ejemplo, todos los puntos son interiores o exteriores a frontera. Eso es debido a la definición que tienen, porque ya que si un punto no es ni interior ni exterior, por definición es frontera. Otra observación es que los puntos aislados son puntos frontera, porque todo entorno está el centro, el mismo punto que es su centro, que es del conjunto, pero además, como hay un entorno que solamente tiene el único punto del conjunto que tiene es el mismo punto, el resto del entorno no es del conjunto. Por lo tanto, este entorno tiene puntos del conjunto y que no son del conjunto. De ahí que sea punto frontera si es un punto aislado. Otra observación, que los puntos interiores y los puntos fronteras son puntos adherentes, porque los puntos adherentes, recuerden, eran los que no son exteriores, y los interiores y las fronteras no son exteriores. Y por último, los puntos interiores y los puntos fronteras que no son aislados son los puntos de acumulación, porque son los puntos adherentes que no son aislados. Vamos a ver ahora un ejemplo. Si tenemos el conjunto S, que es el conjunto de la forma, de los puntos de la forma 1 sobre n con n natural, unión el intervalo cerrado en 2 y abierto en 5, ese conjunto está marcado acá en verde en esta imagen. Entonces, el punto 3 sería un punto interior de S, porque podemos encontrar un intervalo que está incluido en el conjunto. El punto 2/3 sería un punto exterior, porque podemos encontrar un entorno de él que no está, que es disjunto con el conjunto, no se intersecta con el conjunto. Los puntos 1 medio y 1, que son dos de los puntos del conjunto, pero en este caso son puntos aislados. Son puntos del conjunto, pero aislados, ya que hay entornos de estos puntos que solo contienen al mismísimo centro como punto del conjunto. Siguiendo con el mismo conjunto, los puntos 0, 1 medio, 1 y 2 son puntos frontera del conjunto. Por supuesto tiene más, ¿sí? Pero estos son puntos frontera. Todos los demás puntos aislados que tiene también lo son, ¿sí? Bueno, ¿por qué era esto? Porque en cualquier entorno de estos, como lo mostramos acá, hay tanto puntos del conjunto como puntos que no son del conjunto. Los puntos 0, 1 medio, 1, 2, 3 y 5 son puntos adherentes, porque en un entorno de ellos siempre tiene una intersección no nula con el conjunto S, ¿sí? O sea que en todo entorno hay puntos del conjunto, en cualquiera de estos casos. Por supuesto también hay más, todos los montones, todos los puntos interiores son adherentes, los aislados también. Y el 0, 2, 3 y 5 son puntos de acumulación, ¿sí? Fíjense que en este caso no pusimos el 1 medio, que es un punto aislado. Recuerden que los puntos de acumulación son los puntos adherentes que no son aislados. El 0, que no es punto del conjunto, sí es punto de acumulación, porque hay infinitos puntos del conjunto alrededor de él, ¿sí? En cualquier entorno hay puntos de conjunto que no son el mismo punto, ¿sí?